Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. En el video de hoy revisaremos el día 1 del caso 2 de tu manual de estudiante, el cual se llama Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes en tu evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Comenzamos con una lectura del área de matemáticas, donde se nos informa acerca del impacto de las redes sociales en la salud, para después pasar a una infografía donde nos habla del mismo tema. Eventualmente llegamos a un área donde se nos pide que llenemos en una lluvia de ideas el siguiente cuadro con los riesgos y ventajas que consideramos al respecto. Cada uno de ustedes llénenlo por su cuenta, para después pasar al cuestionario donde nos piden que resolvamos qué necesitan para acceder a las redes sociales online. Por ejemplo, puede ser la creación de perfiles, fotos, interacciones y medios tecnológicos. ¿Qué medios se requieren para el acceso a las redes sociales? Dispositivos tecnológicos y que haya acceso a la red. Continuamos con una lectura donde nos habla acerca de los índices usos de Internet, y donde se nos pide que de manera personal resolvamos el siguiente cuestionario. Nosotros ponemos como ejemplo lo siguiente: ¿cuánto tiempo al día permaneces conectado a internet? Alrededor de 5 horas. Menciona algunas consecuencias o daños que provoca tu salud el estar conectado a internet. Puede ser cansancio visual, dolor de espalda, estrés. Luego nos pide, cita 3 ejemplos de beneficios que adviertes al uso del internet: mejor comunicación, acceso a mayor información, acercarnos entre personas de diferentes lugares del mundo, etc. Después se nos pide que cada estudiante complete el siguiente cuadro con la información obtenida de las preguntas anteriores, escribiendo el número de frecuencia de respuestas obtenidas en el grupo. Aquí ya se nos da una respuesta preestablecida, donde dan el dato de comunicación 6, trabajo 8, compras 7, etc. Para después pasar al llenado de una tabla, donde se tratará de generar la razón, la cual es la comparación de magnitudes o valores que se expresan como un cociente. Resolviendo esto, podemos entender lo siguiente: ¿qué razón fue mayor? Las consecuencias de Internet. ¿Qué propones para equilibrar beneficios y consecuencias en el uso de Internet? En este caso, disminuir las horas de ocio en Internet y plantear un horario. A continuación se nos muestra una infografía donde se habla acerca de los usuarios de Internet según el equipo de conexión en el año 2019 y 2020. Para contestar el siguiente cuestionario: ¿cuál es el dispositivo con el que se conectan más a Internet en 2019 y 2020? Según la infografía, es el smartphone. Número 2. ¿Cuál es el dispositivo con el que se conectan menos en Internet en estos años? Las consolas de videojuegos. Y número 3. Si disponemos de conexión a Internet de tu hogar. En este caso contestamos de manera personal: sí. ¿Qué dispositivos utilizas para conectarte a Internet y qué actividad realizas? Smartphone, tablet, PC, etc. Y en los últimos 3 meses has usado redes sociales y ponemos cuáles: sí, Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. Después se nos plantea una gráfica del INEGI acerca de los usuarios de Internet por tipos de uso de los mismos años, 2019 y 2020. Y se nos pide que, al formar equipos de 5 o 6 personas, se nos haga un sondeo similar a los datos mostrados en la tabla del INEGI. Nosotros nos adelantamos dando un ejemplo en cuanto a la frecuencia de uso de estas herramientas o del uso de estas razones para el Internet. Por ejemplo, en cuanto a qué frecuencia se usa para comunicarse, el 5 de 5 en el equipo lo usaban, entonces da el porcentaje de 100. Para buscar información, 4 de 5, entonces da el 80%. Y así sucesivamente. Estos datos se obtendrán de manera individual o de manera por equipo, dependiendo las respuestas que den sus compañeros. Pasado a la siguiente actividad, se compararán las respuestas de los diferentes equipos para llenar la siguiente tabla. Aquí hicimos el llenado del equipo 1 con los datos de la tabla anterior. Traten de llenar esta tabla con los datos de los demás equipos, esperando que alcancen por lo menos a completar 2 o 3 equipos. Después, se nos pide que solicitemos y que redactemos cuál es el uso de Internet con mayor porcentaje y cuál es la razón de por cuál se usa más. En este caso, es evidente que la mayor razón de usar el Internet es para comunicarnos. Trata de elaborar el por qué es importante para ti comunicarse. Después se nos pide que solicitemos a los equipos concentren la información del tiempo que se conectan a Internet en la siguiente tabla y realicen los cálculos. Aquí se nos da un ejemplo donde el equipo 1
se conecta de 3 horas al día al inicio de la secundaria. Y si son 6 miembros del equipo, entonces eran 18 horas. ¿Cuántas horas al día se conectaban a internet? Si son 10 horas al día, después de la secundaria, por los 6 son 60. Y se anota si disminuyó o aumentó el tiempo de conexión. Llenen esta tabla con los resultados de todos los equipos. De acuerdo con los cálculos realizados, ¿qué equipo aumentó y disminuyó las horas al día conectadas a internet? Aumentó en general la mayoría de los equipos. ¿Consideras que es adecuado el tiempo que actualmente pasan tú y tus compañeros en internet? A la mayoría le va a parecer que es demasiado y que deberíamos de moderarnos. En la siguiente actividad nos dan un dato del INEGI, donde se nos informa que en el 2020 el 72% de la población mexicana, es decir, 84.1 millones de personas, usó internet. Y el 60.6% contó con acceso a internet, un total de 21.8 millones de hogares. ¿Cuál es el total de la población que fue encuestada? En total fueron 116.805 millones de habitantes. Aquí nos aparece la fórmula para obtener este resultado. Después, ¿qué porcentaje de hogares en México no contó con acceso a internet? El 39.4%. Esta es la fórmula del resultado. ¿Qué cantidad de hogares en México representa el porcentaje que no contó con acceso a internet? Realizamos esta fórmula y obtenemos el resultado de que son 14.173 millones de hogares. Luego se nos pide que leamos el siguiente texto para realizar la siguiente actividad de manera individual. Se nos pide que clasifiquemos los efectos positivos y negativos del internet y coloquemos en el perímetro de la siguiente figura geométrica los efectos positivos y dentro del área los negativos. Recuerda, el área es la parte interna de la figura y el perímetro es todo alrededor de la misma. La siguiente actividad nos pide que se analice la siguiente información publicada por el INEGI para contestar los cuestionarios planteados. ¿En qué año se presentó la menor diferencia de la distribución de usuarios a internet entre el ámbito urbano y rural? El año que nos aparece es el 2017, ya que para llegar a esta respuesta se realizaron las restas de todos los años, como se muestra a continuación. ¿De cuántos millones de usuarios es esta diferencia? Si hacemos la resta es 61.3 menos 10, 51.3 millones de usuarios. ¿Y a cuántos puntos porcentuales corresponde esta diferencia? Hacemos la cuenta de 71.2 menos 39.2 es igual a 32 puntos porcentuales. A continuación, comenzamos la actividad del entorno social, la sesión número 2. Se nos pide que respondamos al siguiente cuestionario. ¿Qué factores determinan el uso de internet en la ciudad y el campo? Y mencionamos que uno de los principales factores es que en las zonas urbanas hay más atención en cuanto a su desarrollo económico e industrial, por lo cual tienen mayor facilidad al acceso a internet. Y en las zonas rurales el rezago tiende a ser más fuerte, ya que es más difícil la comunicación y el acceso a la misma. A continuación se nos plantea una lectura de Carlos Monsiváis del Rancho a Internet, donde sacaremos las siguientes conclusiones. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. ¿Por qué consideras que el internet se vincula con este proceso? Se vincula porque es una herramienta que funciona como un medio de comunicación que permite dichas conexiones. A continuación se nos pide que llenemos el cuadro con las ventajas que tiene el uso de internet. Nosotros proponemos las siguientes. El internet permite la comunicación entre países, da acceso a información de diferentes partes del mundo, nos permite generar oportunidades de negocios a nivel internacional, educación a distancia, etc. Y considerando el ejercicio anterior, reflexiona sobre las desventajas que tiene para la población rural no contar con acceso a internet. Y llena el siguiente cuadro. Las principales desventajas que nosotros encontramos es la falta de acceso a la información, la falta de oportunidades y la falta de comunicación, que produce desactualización sobre eventos globales, marginación, rezago académico y desigualdad de acceso a oportunidades. ¿Por qué consideras que las comunidades rurales tienen menos acceso a este servicio?
La respuesta que nosotros proponemos es que es un servicio que genera un costo de infraestructura. Las comunidades rurales por lo general se encuentran en zonas de difícil acceso, por lo cual llevar este servicio se torna complicado y poco costeable para las empresas de comunicación. El texto menciona al subcomandante Marcos. ¿Sabes quién es? ¿Qué relación tiene con el tema en cuestión? La respuesta que proponemos es esta. El subcomandante Marcos es un representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el cual ha sido un vocero de las comunidades indígenas que integran el movimiento. Después nos pide que respondamos qué es el neoliberalismo y cómo se relaciona con la globalización y el Internet. El neoliberalismo es un modelo económico, político y social basado en el capitalismo, el cual determina la no participación del Estado en la economía, mientras que la globalización es un fenómeno derivado del propio sistema, que genera la comunicación e interdependencia entre distintos países del mundo. Es en esta interrelación e intercomunicación donde las herramientas de Internet se vuelve útil y prácticamente imprescindible. Después nos muestra un mapa donde se le solicita que se reúnan en pares y revisemos la línea informativa sobre los modelos económicos por los que pasó nuestro país, para responder el siguiente cuestionario. ¿Cuál consideras que es el modelo económico que más ha beneficiado al país? Justifica tu respuesta. Aquí se trata de que respondan de manera individual. Después, se nos pide que llenemos el siguiente cuadro con las ventajas y desventajas de cada modelo económico. Toma una pequeña pausa para leerlo atentamente y llenarlo por tu cuenta. Como leyeron arriba, el EZLN plantea una postura crítica ante el neoliberalismo. ¿Por qué consideran que sucede esto? ¿Creen que los otros modelos económicos implementados, sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador y desarrollo compartido, han sido benéficos para las comunidades indígenas? Y por último, ¿consideran que el entorno rural y urbano ha tenido la misma atención del Estado en cuestiones económicas, políticas y de desarrollo social? Justifiquen su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene lo anterior en el acceso a tecnología? Nosotros proponemos esta respuesta. Las zonas rurales, a lo largo de la historia de nuestro país, no han tenido la misma atención por parte del Estado en cuanto a la implementación y seguimiento de políticas públicas, así como la inversión para el desarrollo tecnológico. De este modo se ha condicionado y marginado el acceso a estos servicios. A continuación, se nos pide que generemos la siguiente lectura y revisemos la línea del tiempo, para después responder al siguiente cuestionamiento. ¿En qué modelo económico se experimentaron más avances tecnológicos en telecomunicaciones? La respuesta que proponemos es esta. Comienza un avance en el desarrollo estabilizador y tiene un avance exponencial durante el neoliberalismo. De acuerdo con el texto del Rancho del Internet, el subcomandante Marcos en la selva lacandona usa el Internet para que su movimiento no se aísle. ¿Consideras que es una situación común en las comunidades rurales? Esta respuesta, dala por tu propia cuenta. ¿Qué importancia crees que tenga el Internet para las comunidades rurales? Continuamos con la siguiente información. Se nos pide que leamos la siguiente tabla de las principales razones para la no conectividad de los hogares rurales y urbanos de México, para después dar paso al siguiente cuestionario. Analiza la tabla 1. ¿Cuál es el rubro en el que se marca una brecha entre los hogares rurales y urbanos? La falta de infraestructura. La número 2. Considerando lo mencionado durante la sesión, ¿a qué aspectos puede estar relacionado este rubro? A la marginación que experimentan las comunidades rurales, a la falta de comunicación terrestres y falta de desarrollo tecnológico y económico en las mismas. Aquí da una conclusión personal. ¿Qué puedes concluir sobre la comparación de datos entre los diferentes rubros? El siguiente cuestionamiento es, ¿el ámbito rural es el único donde el factor económico impide el acceso? ¿A qué se debe esto? No. En el ámbito urbano también representa una razón importante, misma que se relaciona con los altos niveles de desigualdad económica. Después se nos pide que nos dirijamos a la página 14 y visualicemos la gráfica usuarios de Internet por tipos de uso, para responder las siguientes preguntas. Considerando los usos que da la población mexicana al Internet, ¿crees que representa un servicio elemental? ¿Qué aspectos de la sociedad impacta? Impacta aspectos sociales, económicos, educativos e incluso políticos.
¿Qué lugar ocupa el entretenimiento en el uso de Internet? Ocupa un lugar bastante importante, ya que el 91% de los usuarios considerados en la encuesta le dan dicho uso. ¿Qué importancia tiene el entretenimiento en el desarrollo social? Las prácticas recreativas contribuyen a la configuración y supervivencia de una vida comunitaria particular, de la conservación de lenguas, de creencias, de tradiciones, por lo tanto cobran gran relevancia en el desarrollo social. Actualmente, ¿cuentas con el servicio de Internet en casa? Respondan esto por su propia cuenta. ¿En tu localidad se tiene acceso a dicho servicio? ¿Cuentas con algún dispositivo tecnológico móvil con el cual acceder a Internet? ¿Cuál es? ¿Y cuál utilizas más? A continuación revisaremos el área de ciencias naturales. La sesión número 3. Se nos pide que solicitemos a los estudiantes responder las siguientes preguntas. ¿Qué equipo electrónico utilizas con más frecuencia? Computadora de escritorio, laptop, tablet, celular. ¿Sabes cuál es el tipo de radiación al que te expones al usar este dispositivo? Puede ser ondas de radiofrecuencia, radiación electromagnética, radiación no ionizante. Se nos pide además que leamos la siguiente lectura. ¿Cómo funciona la telefonía móvil? Para después pasar a contestar el siguiente cuestionario. ¿Por qué son necesarias las antenas repetidoras en la telefonía móvil? Porque las ondas de radiofrecuencia no pueden viajar grandes distancias debido a que pierden intensidad. Explica por qué a los teléfonos móviles se les llama celulares. Porque las redes inalámbricas operan dividiendo el terreno en cuadrículas llamadas celdas o células. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Son aquellas producidas por la energía electromagnética, ya sea por fuentes naturales o artificiales, y que es emitida en forma de onda. Aparte de la telefonía móvil, ¿dónde más podemos encontrar ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, internet, televisión, microondas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X o los rayos gamma de la radioactividad. Se nos pide que completemos el siguiente texto con las palabras del recuadro. En la primera línea, la radiación electromagnética es el conjunto de ondas electromagnéticas generadas para la combinación de ondas de los campos eléctricos y magnéticos que son producidas por cargas en movimiento y que se propagan a la velocidad de la luz. A diferencia de otros tipos de ondas como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Anota algunas aplicaciones de la radiación ionizante como rayos ultravioleta, rayos X, etc. La respuesta que proponemos es la siguiente. Las radiaciones ionizantes se utilizan para esterilizar alimentos y utensilios médicos en tratamientos de enfermedades como el cáncer, toma de radiografías, entre otras. A continuación, se nos pide que revisemos la siguiente gráfica y contestemos lo siguiente. Gráficamente, ¿qué significa una longitud de onda corta? Significa que la distancia entre crestas o valles consecutivas es muy pequeña, aproximadamente de 10 a la menos 14ava metros. Gráficamente, ¿qué significa una onda de alta frecuencia? Que se representan muchas longitudes de onda en una unidad de tiempo. Una onda de alta frecuencia tiene una longitud de onda corta. Cuando la frecuencia es baja, la longitud de onda es larga. En matemáticas, ¿cómo se llama este tipo de proporción? Inversa. En resumen, la frecuencia y la longitud de una onda son inversamente proporcionales. Identifica en cada caso el tipo de radiación que emite y si es visible o no. Tipo de radiación: el radio es no ionizante y no es visible. Las microondas es no ionizante y no es visible. La infrarroja es no ionizante y no es visible. La luz visible es no ionizante, pero sí es visible. La luz ultravioleta es no ionizante y no visible. Los rayos X sí son ionizantes, pero no se ven. Y los rayos gamma igual. Relaciona con la letra que corresponde a los conceptos relativos a las ondas con su descripción. Puedes apoyarte en la imagen. El concepto. Amplitud es la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. El concepto ciclo es la ondulación completa de principio a fin. El concepto cresta es el punto máximo en la ondulación.
El concepto frecuencia es el número de ciclos que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo. La longitud de onda es la distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos. La luz visible es las longitudes de onda que van de los 380 a 780 nanómetros. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Y el periodo es el tiempo que tarda la perturbación en recorrer una distancia igual a una longitud de onda. Y por último, la velocidad de propagación es el punto más bajo. El valle es el punto más bajo de una onda y la velocidad de propagación es la relación que existe entre un espacio recorrido igual a una longitud de onda y el tiempo empleado en recorrerlo. Escribe una F si la oración es falsa o una B si es verdadera. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Verdadero. Se caracterizan por la variación irregular del campo eléctrico y el campo magnético. Falso. Las ondas electromagnéticas son transversales. Verdadero. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia en el vacío es 3 por 10 a la octava por metros por segundo, entre segundo. Verdadero. Las ondas electromagnéticas no transportan energía. Las ondas electromagnéticas no son periódicas. Falso y falso. Solicita a las y a los estudiantes que lean el siguiente párrafo y respondan las preguntas. ¿Consideras que el uso de estos productos reduce el riesgo de la emisión-recepción de ondas electromagnéticas? Justifica tu respuesta. No. Estos productos son innecesarios ya que no tienen una eficacia demostrada en reducir la exposición a radiofrecuencia. Los teléfonos móviles están diseñados con fundamento científico para cumplir normas de seguridad. ¿Consideras que el uso de esos productos podría alterar el desempeño del teléfono celular? Un teléfono móvil automáticamente opera a la potencia más baja posible necesaria para mantener una llamada de alta calidad. Agregar un dispositivo que interfiera con la operación normal de un teléfono móvil puede ocasionar una reducción en la eficiencia como reducción de la cobertura, reducción de la vida de batería, aumento del calor generado por el teléfono, etc. Se nos pide que complementemos lo siguiente. Investiga qué tipo de onda utiliza el Bluetooth. La tecnología Bluetooth utiliza ondas de radio en la banda de frecuencia 2.4 GHz. Investiga qué tipo de onda utiliza el Wi-Fi para conectar dispositivos a Internet. La tecnología Wi-Fi utiliza ondas de radio en la banda de frecuencia 2.4 o 5 GHz. Se nos pide que respondamos lo siguiente. Además de la energía electromagnética, ¿qué otras energías conoces? Eléctrica, mecánica, térmica, química, nuclear, etc. Después de la lectura, nos pide que relacionamos la columna considerando las características de cada central generadora de electricidad. La termoeléctrica es la que utiliza el calor que desprende de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo, carbón y gas natural. La hidroeléctrica es aquella que sirve para generar la electricidad, se emplea la energía potencial del agua almacenada en los embalses. La eólica aprovecha el viento para obtener energía mecánica mediante el movimiento de aspas de molinos. La fotovoltaica utiliza la radiación solar captada a través de placas solares. Y la mareomotriz es la electricidad que se genera aprovechando el movimiento de las mareas. Después se nos pide que revisemos el siguiente cuestionario. Tomando en cuenta que es muy probable uses el celular por periodos prolongados, ¿consideras que la cantidad de radiación electromagnética que recibes es elevada? ¿Qué otros riesgos a la salud consideras que ocasiona el uso excesivo del celular? La respuesta que proponemos es que aumenta la exposición a la radiación electromagnética, provoca la falta de atención y concentración, promueve el agotamiento crónico, causa adicción, provoca trastornos de sueño, eleva los niveles de ansiedad, estrés y depresión. Esto sería la parte final del día número 1.